Saludos a todos los seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Estamos nuevamente con ustedes para llevar adelante información que es importante para el país. Vamos a comenzar con la siguiente información. Andrés Avelino Hurtado Grados, más conocido como Chibolín, enfrentará la investigación preparatoria en prisión. Vamos a comentar luego. El Poder Judicial ha publicado la información respectiva donde se dice lo siguiente. El Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Asimismo, se dispuso comparecencia con restricciones para la fiscal Luz Peralta y Javier Muley. La medida fue dictada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien le impone a la suspendida fiscal Peralta la caución económica de 35,000 soles, suma que deberá abonar en un plazo de los 3 días hábiles de haber sido notificada. Y complementa la decisión, en el caso de Muley, este deberá pagar la suma de 1 millón de soles, suma que deberá abonar en un plazo de 3 días hábiles de haber sido notificado. Es decir, prisión preventiva para Andrés Hurtado y caución para la fiscal Peralta y para Muley, que forman parte de la investigación preparatoria también, ¿no? Tenemos la resolución respectiva emitida por el juez Checkley. Vamos a dar a conocer solamente la parte de la decisión. Dice: por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados como presunto coautor de la comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado. Alternativamente, autor de la comisión del delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico previsto en el artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. Esa es la decisión. Al final, culmina con lo siguiente: dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, con las siguientes generales, y se indica las generales de ley que tienen que ver con su identificación. Y se precisa que la decisión comprende del 19 de septiembre del año 2004 hasta el 18 de marzo del año 2026. Se supone que es el plazo que requiere el Ministerio Público para formular acusación fiscal y luego el Poder Judicial sea quien defina si es culpable o es inocente. Pero lo cierto es que la prisión preventiva se ha declarado contra Andrés Avelino Hurtado Grados. Pero esta medida, obviamente, que damos a conocer en la fecha, era previsible, en el sentido que el mismo Andrés Hurtado comenzó a declarar en medios de comunicación reconociendo haber cometido algunos delitos. Claro, él no manifestaba haber cometido estos delitos, sino al sostener parte de sus declaraciones estaban comprendidos el haber cometido estos presuntos delitos. Luego, cuando se dictó la orden de detención preliminar, pues él estuvo con detención preliminar. Se conoció en una primera instancia que se iba a operar en otra clínica a la que realmente se le ubicó, En las audiencias respectivas para responder de los cargos en su contra, primero hizo todos los esfuerzos para demostrar que no tenía arraigo domiciliario, algo que es fundamental en este tipo de procesos.
Y segundo, no acreditó de igual manera domicilio, porque dijo que alquilaba en un sitio, que alquilaba en otro sitio, que la propietaria, el propietario había ordenado dar por culminado el contrato que tenía, el contrato de alquiler que tenía con él. Es decir, existían todos los elementos como para llegar a esta decisión. La situación obviamente es bastante delicada, de acuerdo a la fiscal encargada de llevar adelante este proceso. Existen diversas evidencias que comprometen los delitos por los cuales se le está investigando a Andrés Avelino Hurtado Grados eh, como coautor, lógicamente, de los delitos mencionados que hemos dado a conocer en la resolución. La medida seguramente que permitirá que se siga hablando de Andrés Hurtado Grados y ser utilizado como una cortina de humo para olvidar algunos temas centrales. Pero nosotros nos vamos a abocar a conocer cómo va el proceso de la comisión especial encargada del concurso público de méritos para renovar la Junta Nacional de Justicia. Como se tiene conocimiento, la comisión especial está conformada por representantes de instituciones, el defensor del pueblo, que es Josué Gutiérrez Cóndor, el presidente del Poder Judicial, que es Javier Arévalo Vela, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el presidente del Tribunal Constitucional, Luz Imelda Pacheco Cerca, el contralor César Enrique Aguilar, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Gerí Gloria Ramón, el rector de la Universidad Ricardo Palma, segundo Romero Revilla, en representación de las universidades privadas. Esta comisión fue definida en su debido momento mediante un referéndum y en consecuencia debe llevar adelante el proceso mediante el cual se decida quiénes van a ser los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia. El proceso en definitiva no es el más diáfano que se conozca e incluso ustedes mismos pueden ingresar a la página respectiva y, por ejemplo, querer conocer los detalles sobre uno de los postulantes y que van avanzando bien. Y es tan confusa la página que tendrían que bajarse más o menos unos 30 archivos para tomar debido conocimiento de quién, se trata. El proceso se ha venido llevando adelante, se inició con la convocatoria, la evaluación de conocimientos, la evaluación curricular, conforme lógicamente corresponde. Se hizo una sumilla de ambas notas obtenidas, una prueba de confianza que terminó el 1 de octubre, la entrevista personal que se extiende hasta el 27 de octubre y la publicación de los ganadores será el 28 de octubre, en tanto que la juramentación está prevista para el 30 de octubre. No les ha interesado los cuestionamientos, como tenemos conocimiento. Por ejemplo, Josué Gutiérrez Cóndor es un funcionario público, defensor del pueblo, sí, pero que responde a los intereses de la mayoría que se ha encaramado en el Congreso de la República y que desde el Congreso de la República decide el qué hacer con el país, ¿no? ¿Quiénes están clasificados hasta el momento? ¿Quiénes van avanzando satisfactoriamente de los postulantes? Iván Pedro Lino Guevara Vázquez tiene la más alta puntuación. Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Mónica Roxana Rosel Medina, Freddy Widmar Hernández Rengifo, María Teresa Cabrera Vela, Víctor Hugo Chandubí Cornejo, Francisco Artemio Tábara Córdoba, Tito Esteves Torres, Javier Pedro de la Puente Parodi, Iris Estela Pacheco Huancas, Roque Augusto Bravo Basualdo, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, Germán Alejandro Julio Cercovich González, Jorge Félix Valareso Rengifo y Cayo César Galindo Sandoval.
son los que vienen avanzando satisfactoriamente en este proceso, que, como se ha manifestado al inicio de la nota, debe de decidir quiénes van a ser los reemplazantes de la Junta Nacional de Justicia, cuyo mandato termina pronto. ¿Ha sido transparente el proceso? Todas indicar que no. ¿Que tenemos la posibilidad de conocer quiénes son? Sí. Podemos individualmente adentrarnos a conocer de quiénes se trata. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que Iván Pedro Lino Guevara ha sido un profesional formado en la Universidad Nacional de Trujillo, y en el caso de Augusto Tomás Ríos Patio, tiene un doctorado de la Universidad San Martín de Porres. La Junta Nacional de Justicia es importante porque a través, de ella se nombra, se remueve, se sanciona a los magistrados tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Igualmente, en su competencia se encuentra elegir cada cierto periodo al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y culminamos con la siguiente información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, bastante conocido por todos nosotros, ha presentado ya su solicitud poniendo a disposición su cargo. Su mandato estará culminando pronto y ha comunicado al presidente de las... Vamos a ver, aquí tenemos el documento. Tenemos el documento que ha remitido el doctor Jorge Luis Salas Arenas al doctor Javier Arévalo Vela, presidente de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Poder Judicial. En el asunto se indica: se hace de conocimiento pronta culminación del encargo conferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la resolución administrativa de la Sala Plena 0011-2020. Y se pone como referencia la misma norma. El contenido del documento es el siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer presente que, conforme a la resolución administrativa de la Sala Plena, que se indica 011-2020, se me encargó la honorable responsabilidad de presidir el Jurado Nacional de Elecciones, labor que inició el 21 de noviembre del año 2020 y, conforme lo establece el artículo 180 de la Constitución Política del Perú y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, culmina el próximo 21 de noviembre de los corrientes. Adjunto el acta de sesión pública de incorporación del suscrito para conocimiento y fines pertinentes. En este sentido, agrega el documento de Jorge Luis Salas Arenas, conforme lo establece la ley y convencido de que el recambio de autoridades siempre fortalece el sistema democrático en procura de una adecuada gobernabilidad en nuestro país, solicito a usted, en cumplimiento del artículo 76 y 80 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, convocar a sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República y elegir al representante, en realidad integrante, de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2024 al 2028. Y sin otro particular se despide el doctor Jorge Luis Salas Arenas. Es decir, en el mes de noviembre culmina, su gestión, culmina su mandato y deberá la Sala Plena del Poder Judicial elegir a su reemplazante. ¿Por qué es importante hablar de Jorge Luis Salas Arenas? Antes han estado otros magistrados con el mismo nivel que él. Sin embargo, Jorge Luis Salas Arenas demostró ser un funcionario bastante corajudo, fiel al cumplimiento de sus competencias y de sus deberes, garantizó diferentes procesos electorales, pero sobre todo el último, en el cual ganó Pedro Castillo Terrones.
Y justamente ahí se intentó modificar la voluntad popular y salió el temple del vocal Jorge Luis Salas Arenas para defender el voto de peruanos y peruanas. Se dirigió a la población en general y sobre todo en respuesta a aquellos que acusaban una mala actuación cuando se pretendió robar el triunfo a Pedro Castillo Terrones. De Pedro Castillo Terrones se puede decir mucho, aquí también, o sea, lo hemos manifestado. Sin embargo, fue el real ganador de las elecciones del año 2021 y ahí no existe duda alguna. Además, como ya hemos comentado antes, los votos son computados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y son oficializados por el Jurado Nacional de Elecciones. Se habló, por ejemplo, de trasiego de votos y luego se presentaron impugnaciones pidiendo que se alcance el padrón electoral para resolver y presentaron una cantidad, o sea, de impugnaciones como para hacer inviable el tiempo y llegado el 28 de julio del año 2021 no haya ganador. Sin embargo, Jorge Luis Salas Arenas asumió todo el riesgo, todo el costo también, o sea, personal que ello significaba y garantizó elecciones totalmente limpias. En ese proceso de hablar de fraude, 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 que cada cierto tiempo lo reactualizan, pero que nunca lo han podido demostrar, se unieron diversas fuerzas políticas y además algunos personajes conocidos por defender la democracia, como Lourdes Flores Nano, pero que en esta oportunidad se alineó al pedido de fraude, hablando que habían habido modificaciones en algunas actas y nunca lo pudieron, o sea, demostrar. También se dijo en algún instante que habían votado aquellos que ya no estaban vivos y se evaluó cada una de las impugnaciones y en ninguna de ellas había una prueba fáctica que demuestre que eso era real. Por eso que nunca se pudo demostrar nada e incluso la mayoría de impugnaciones fueron derivadas al Ministerio Público para que haga la investigación y el Ministerio Público concluyó que el proceso había sido totalmente transparente. Los observadores nacionales e internacionales dijeron, o sea, lo mismo. Salas Arenas fue acosado tanto como Piero Corvetto, pero pese a que ninguna de las instancias oficiales, o sea, lo defendió, él, o sea, siguió adelante. Se va Jorge Luis Salas Arenas en el mes, o sea, de noviembre, y obviamente en sus credenciales, o sea, democráticas, será recordado por lo que hizo, y como garante del voto popular, sin duda, que ha sido un presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejemplar. Vamos a terminar aquí. Mañana, o sea, continuaremos con otra información, o sea, de interés. Muchas gracias por seguirnos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de dar un like para seguir estimulando al equipo del Regional de Piura a seguir produciendo estos tipos de contenidos. Muchas gracias. Hasta pronto.